Bueno, hola, hola, campuseros y todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo de GovTech, este escenario donde estamos hablando de los ecosistemas de emprendimiento que nos permiten tener un gobierno cada vez más digital. Y bueno, qué bueno tener aquí como coequipero en esta conferencia que estará a cargo de él, a Fabián Herrera. Él está como director encargado de la Agencia Nacional del Espectro, para que hablemos de un tema sobre el que mucha gente pregunta. A mí en particular me ha tocado incluso leer discusiones familiares y con amigos acerca del impacto de las tecnologías 5G, de la radiación. Hay una cantidad de mitos relacionados con estas nuevas tecnologías, que son tecnologías de vigilancia, que nos van a controlar a todos, que tiene efectos sobre la salud, que las antenas nos van a despedazar las moléculas del cuerpo en su totalidad. Entonces, a esta charla teníamos invitado a Miguel Felipe Anzola, que espero se esté recuperando de su salud, pero nos dejó muy bien representados con Fabián Herrera. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Jorge, qué gusto saludarte. ¿Me escuchas bien? Te escuchamos perfectamente todos los campuseros en el país y por fuera, que nos están siguiendo desde Brasil, desde la India, desde China. Digo, oiga, esto es una locura. Perfecto. Bueno, un saludo para todos los campuseros. Me alegra mucho poder tener este espacio. Te confieso que esta es una charla que yo también he compartido con mi familia, con mis amigos cercanos, porque hay mucha información en redes sociales sin una validez científica, sin un soporte científico. Entonces creo que es importante que le hagamos un poco de contrapeso con información cierta y comprobada. ¿Es posible compartir pantalla? Claro que sí, Fabián, así es. Ya vamos a poner el stream de tu pantalla y te dejaré en esta vitrina para que por favor nos expliques a todos acerca de estos mitos y cuáles son las realidades que hay sobre 5G. Vale, ahí se está viendo ya la pantalla. Ya, ya estás. Bueno, perfecto. Entonces, en esta charla vamos a hablar, tengo 20 minutos, ¿verdad? Eh, Sí, así es. Listo. En esta charla vamos a hablar de algunos temas que han hecho eco estos últimos días. Estos temas son el 5G, los campos electromagnéticos y los mitos sobre la afectación a la salud que generan las antenas de telecomunicaciones. Entonces, yo vengo en representación de la Agencia Nacional del Espectro, que es una entidad del gobierno colombiano, pero de carácter muy técnico, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que tiene algunas competencias en cuanto a la medición y monitoreo de los niveles de campo emitidos por las antenas y adicionalmente con el establecimiento de los límites máximos permitidos. Vamos a ver un poquito sobre el tema. Entonces, como el tema que se nos ha pedido presentar tiene que ver mucho con el tema de la calidad de vida de las personas, quería traer esta primera ilustración sobre un indicador que nos da razón más o menos de la calidad de vida de las personas en los diferentes países. Este es un indicador de las Naciones Unidas conocido como el Índice de Desarrollo Humano. ¿Qué podemos ver acá? Que en los primeros lugares tenemos a países como Suiza, como Alemania, como Australia, y en la tablita ya de la derecha podemos ver la ubicación de Colombia, que estamos como en el puesto 80, permítanme un segundo, sí, en el puesto 79 junto con Brasil. ¿Qué nos preocupa en este momento? Que si nosotros nos ponemos a revisar esta tabla, nos damos cuenta que comparados con países de Latinoamérica como México, como Cuba, realmente en el indicador que estamos relacionando en esta filmina, estamos por debajo de la posición que ellos están ocupando actualmente. Este índice está calculado con base en un indicador de salud, uno de educación y uno de nivel de vida. En cuanto a salud, se mide la esperanza de vida, está dada en años, en educación, en años promedio de escolaridad y en nivel de vida en PIB per cápita. ¿De acuerdo? En este momento está surgiendo una nueva generación de desigualdades en torno a la educación, pero también alrededor de la transformación tecnológica y el cambio climático. Dos transformaciones de gran impacto que de no ser bien gestionadas en este momento podrían provocar una nueva gran divergencia en la sociedad, no vista desde la revolución industrial.
Bueno, digamos que para poder trabajar en cerrar esa brecha o evitar que esa brecha se vaya a generar, se viene dando una revolución tecnológica gracias a nuevos desarrollos que son enmarcados bajo el nombre de 5G. 5G es una terminología que venimos escuchando desde hace varios días, y los 10 principales casos de uso de esta tecnología son videojuegos y realidad aumentada, conexión automotriz, es decir, los autos que se manejan de forma autónoma, fábricas inteligentes, conexiones a energía, telemedicina, educación online, drones, inteligencia artificial. Estos son simplemente los 10 principales casos de uso, pero el gran valor agregado de esta tecnología 5G es que es muy versátil para suplir las necesidades de los diferentes sectores. En estos 10 casos de uso que estamos presentando acá, podemos notar que existen algunos muy relevantes para cerrar brecha digital, como son la telemedicina y la educación online, pero también juega un papel muy importante las aplicaciones industriales. Allí está, por ejemplo, los drones, la inteligencia artificial, temas de conexión de energía, fábricas inteligentes. Entonces, 5G va a traer una revolución tanto en el sector industrial como en el diario vivir de las personas. Y esperamos que ese impacto sea muy positivo. Sin embargo, como les mencionaba al principio de la charla, se ha visto en las redes sociales principalmente y en las noticias algunas noticias, algunos titulares, como los que les vengo presentando en esta diapositiva. Entonces, vemos el primero, que son las afirmaciones falsas sobre Miguel Bosé, sobre Gavi, Bill Gates y el 5G, en donde en ocasiones se dice que la tecnología 5G es un chip que le van a implantar a las personas para controlarlos por parte de algún famoso millonario en el mundo que quiere controlar el mundo. En otras partes venden una especie de memorias USB por un valor astronómico, 300 euros, como lo vemos allí en una noticia, supuestamente para detener los efectos perjudiciales del 5G, el control que va a generar sobre las personas. Por eso es que estamos muy agradecidos de poder dar esta charla para contrarrestar este tipo de noticias. Entonces, para poder hablar del 5G, necesitamos entender un poco sobre el espectro radioeléctrico. Nosotros estamos acostumbrados a convivir con ciertas ondas electromagnéticas en nuestro día a día sin saber que están allí presentes. Tal es el caso de la luz visible. Los colores digamos, las ondas que perciben nuestros ojos y son transmitidas al cerebro y se interpretan como colores, son ondas electromagnéticas que están en un rango que se conoce como luz visible, que es lo que está en la parte central de la gráfica que se está mostrando en esta diapositiva. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos está por encima de las frecuencias del infrarrojo y por debajo de las frecuencias del ultravioleta. Por eso el primer color que nosotros podemos percibir es el rojo y el último es el violeta. Por encima de la luz visible hay unas frecuencias, unas ondas de frecuencia muy altas que se conocen como radiaciones ionizantes y son utilizadas principalmente para aplicaciones médicas. Estas son las que me permiten tener, por ejemplo, los rayos X, los cortes láser para las cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está por debajo de la luz visible es lo que usamos para las telecomunicaciones. Eso se conoce como espectro radioeléctrico. Es decir, el espectro radioeléctrico es una partecita de ese gran todo que es el espectro electromagnético. Se ubica en la parte baja del espectro electromagnético en una zona que se conoce como radiaciones no ionizantes. La característica de las radiaciones no ionizantes es que no modifican fácilmente la materia. Por eso son adecuadas para las telecomunicaciones, brindando seguridad a las personas en cuanto a que no se les va a generar una afectación de la salud. Ahora bien, ese espectro radioeléctrico es usado para todos los servicios de telecomunicaciones que nosotros conocemos. En la UIT, que es una entidad internacional que agrupa como a los reguladores de espectro de todo el mundo, se definen 41 servicios de telecomunicaciones, dentro de los cuales están todas las aplicaciones que nosotros conocemos. La radiodifusión de AM, la radiodifusión de FM, la televisión radiodifundida, las comunicaciones
satelitales y, por supuesto, la voz y el Internet móvil, que como ustedes lo pueden ver, se ubica un poquito hacia el medio, parte superior, media superior del espectro radioeléctrico. Es decir, no son precisamente las telecomunicaciones que están usando ni siquiera las más altas frecuencias. Bueno, hablando ya de esas tecnologías móviles que ya mostramos que hacen parte del espectro radioeléctrico, hacemos un recuento histórico de lo que han sido las telecomunicaciones móviles en el mundo. Entonces, las telecomunicaciones móviles empezaron con unas redes de primera generación que fueron desarrolladas en 1980. Solamente servían para transmisión de voz de forma análoga. 10 años después, en el año 1990, se desarrolla la tecnología de segunda generación, en donde ya teníamos comunicaciones de voz de forma digital. Eso garantiza confiabilidad en la comunicación de voz, poder entenderlas, tener una comunicación sin tener ruido. 10 años después vienen las telecomunicaciones, perdón, las tecnologías de tercera generación. Allí ya podíamos tener, además de una voz digital, podíamos tener datos. En los inicios era una conexión a Internet muy precaria. No sé si la mayoría de pronto de los campuseros recuerden esos BlackBerry, en donde todavía no se manejaban pantallas táctiles, sino eran con teclados físicos. Esas primeras aproximaciones de conectividad a Internet a través de telefonía móvil se dio gracias a esta tercera generación de telefonía móvil. Y más o menos como por el 3.5G o 3.75G aparecen ya los smartphones como los conocemos hoy en día, con pantallas táctiles que permiten esta navegación por Internet como la conocemos hoy en día. Sin embargo, como los smartphones empiezan en una época de auge y de masificación, de crecimiento, y todas las personas empezaron a adquirir estos smartphones, se hizo necesario una nueva evolución tecnológica a 4G, la cuarta generación, que se viene dando más o menos desde el año 2010, que lo que me permite es tener datos, conexiones a Internet en estos dispositivos de mucha mayor velocidad. 10 años después, hoy, en el 2020, estamos hablando de la 5G o quinta generación. Entonces, esto no es un invento que apareció de un momento a otro. Si se dan cuenta, es la evolución natural de una tecnología que viene siendo desarrollada hace más o menos 40 años en el mundo y que ha respondido a necesidades de los usuarios. ¿Cuáles son esas necesidades en este momento? Resulta que las personas ya nos hemos dado cuenta que no solo queremos tener smartphones con mayores velocidades de conexión a Internet, sino que además de conectar a las personas, queremos conectar también a los objetos. Entonces, ahora queremos que los automóviles estén conectados a Internet, que los relojes que usamos estén conectados a Internet, que los zapatos con los que hacemos deporte estén conectados a Internet, midiendo nuestras variables físicas y enviando reportes. Queremos que la nevera esté conectada a Internet, que la estufa esté conectada a Internet, que si yo me voy un día de la casa, salí del hogar y me quedó la incertidumbre de si dejé encendida o apagada la estufa, pueda conectarme a Internet y asegurarme de que está apagada, que de pronto la lavadora y la secadora de ropa estén conectadas a Internet con eso. Si yo me voy, tengo que salir de mi hogar y dejar encendidas estas máquinas trabajando, pueda asegurarme que cumplieron con su tarea y se apagaron en el momento adecuado. En mi caso particular, en alguna oportunidad mi lavadora falló y por alguna razón yo le ponía el ciclo al lavado y ella funcionaba y nunca se apagaba. ¿Qué tal si esto le ocurriera a alguien? Por eso, esas conexiones a Internet son fundamentales para las cosas. Pero resulta que la tecnología de 4G no fue pensada para conectar, para soportar tantas conexiones en simultáneo. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos migrar a una nueva tecnología. Por otra parte, hay aplicaciones de las que queremos tener hoy en día que necesitamos que respondan en tiempo real. Esto se relaciona con una característica técnica que se llama latencia. Es decir, hay aplicaciones como la telemedicina, como los autos autónomos, que requieren de una comunicación de muy baja latencia. Entonces necesitamos prestaciones técnicas que no me puede ofrecer una red de 4G. Esa es la razón por la cual se está desarrollando en este momento la tecnología 5G y esperamos que pueda ser masificada muy pronto. Sin embargo,
Para que esa masificación se pueda dar, necesitamos hacer despliegue de mayor infraestructura, ¿de acuerdo? Necesitamos instalar más antenas. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener muchos más dispositivos conectados. Pero resulta que en este momento el ordenamiento jurídico, no solo de Colombia, sino de muchos países del mundo, establecen que la autonomía sobre el uso para determinar el uso del suelo está en cabeza de las autoridades territoriales, es decir, en los alcaldes, en los gobernadores, en los secretarios de planeación, que definen mediante un instrumento que se conoce como un plan de ordenamiento territorial, cuál es el uso que se le va a dar al suelo, en qué lugares se puede instalar infraestructura, en cuáles no, y bajo qué condiciones. Sin embargo, probablemente debido al desconocimiento del enorme beneficio que generan las telecomunicaciones, sumado con los mitos que se han generado sobre la afectación que pueden generar las antenas a la salud, han generado que en estos planes de ordenamiento territorial se incluyan barreras al despliegue de telecomunicaciones, que realmente lo único que hacen es frenar la digitalización de los territorios y una consecuente pérdida de competitividad de los municipios. Como tarea de la Agencia Nacional del Espectro, nosotros estamos en coordinación con el Ministerio de TIC, en coordinación con la CRC, sosteniendo reuniones con estas autoridades territoriales para presentarles esta información que les traigo hoy en día a ustedes, para que ellos entiendan cuáles son los beneficios de las telecomunicaciones, qué es en realidad la 5G y desmitificar un poco ese tema de la afectación a la salud por parte de las antenas. También estamos buscando una alianza con el Ministerio de Salud para actualizar alguna información que le es entregada a los secretarios de salud y a los municipios por parte del Ministerio de Salud, para que ellos tengan muy clara esta información y podamos tener el despliegue de infraestructura necesaria y por consiguiente los beneficios de este despliegue sumados pues al aumento, a la mejora en la competitividad de todos nuestros territorios. Ahora bien, entonces, para poder desmitificar ese miedo a la afectación a la salud que generan las antenas, tenemos que referirnos a fuentes confiables, no a cadenas de WhatsApp, no a cadenas en redes sociales, no a comentarios de conspiraciones. Tenemos que ir a las fuentes científicas que tienen información de primera mano, que llevan más de 30 años realizando estudios y que tienen algunas cosas para decirnos. ¿Cuáles son esas entidades? En principio, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es el organismo internacional adscrito a la Organización de Naciones Unidas encargada, digamos, de velar por la salud de las personas. Adscrito a esta organización existen algunos laboratorios independientes que realizan los estudios necesarios para determinar en general, toda la relación que hay entre una posible causa y una posible afectación a la salud. Entre esos laboratorios están el ICNIRP, que es la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, y la IARC, que es la Agencia de Búsqueda Internacional para Protección contra el Cáncer. Son estas que les tenemos listadas aquí en pantalla, que tienen como objetivo proteger a las personas y el medio ambiente contra los efectos adversos por la exposición a campos electromagnéticos y promover la colaboración internacional en investigación contra el cáncer. Desde 1996 se evalúan pruebas científicas de los posibles efectos sobre la salud producidos por los campos electromagnéticos. ¿Y qué se ha concluido de todos esos estudios? Que debido a los bajos niveles de exposición y los resultados de las investigaciones obtenidos a la fecha, no hay evidencia científica convincente de que las débiles señales de radiofrecuencia producidas por las estaciones base y por las redes inalámbricas causen efectos adversos para la salud. Aún así, como las personas están muy preocupadas y quieren algunas medidas de control, digamos que estos organismos internacionales han recomendado unos límites máximos de exposición o de emisión de potencia por parte de las antenas. Esos mismos niveles recomendados internacionalmente y reconocidos como seguros para la salud
fueron adoptados en Colombia, principalmente por la Agencia Nacional del Espectro, en quien recae la competencia, mediante la resolución 774, y son monitoreados y controlados mediante nuestros sistemas, que están compuestos por una red enorme de muchísimos sensores que están todo el tiempo monitoreando esos niveles de potencia que emiten las antenas para garantizar que todos los prestadores de servicio estén cumpliendo con esos niveles que fueron establecidos. Adicionalmente, les quiero contar que tal vez ya todos saben que en Colombia hemos desarrollado las primeras pruebas de 5G. En la Agencia Nacional del Espectro hemos acompañado el despliegue de estas antenas, hemos realizado las mediciones necesarias para validar que se estén cumpliendo con estos niveles de potencia. Entonces, la Agencia Nacional del Espectro es la entidad que se va a encargar de monitorear todo este despliegue, de pedirle la información necesaria a los operadores móviles, la información para poder verificar que están haciendo la instalación adecuada de su infraestructura y así garantizar que los niveles establecidos internacionalmente y adoptados en Colombia se estén cumpliendo. Bueno, esta gráfica se las quise traer para mostrarles, con base en las mediciones, cuáles, digamos, los niveles de campo que nosotros percibimos como personas. Ustedes ven en la pantalla un anillo. De ese anillo, la parte naranja, que representa el mayor porcentaje de nivel de potencia percibido por nosotros, equivale a la potencia generada, a las radiaciones generadas por los teléfonos móviles, no por las antenas de telefonía móvil. La parte que corresponde a las antenas de telefonía móvil es la parte que ustedes ven en azul. Representa solamente un 6% de todo ese nivel de potencia, mientras que la potencia que generan los teléfonos móviles equivale a un 80%. Aún así, todo ese nivel de potencia sumado no supera los niveles de radiación, como ya lo he venido mencionando, establecidos nacional e internacionalmente como límites máximos de potencia. ¿De acuerdo? Pero lo que les quiero hacer notar es que las antenas en sí generan un nivel de potencia muy, muy inferior a la de los teléfonos móviles. Sin embargo, las personas no le temen a los teléfonos móviles, le temen a las antenas de telecomunicaciones. Y es curioso que la relación entre el número de antenas desplegadas y el nivel de radiación es inversamente proporcional. Entre más antenas tengo, menor nivel de radiación se percibe. ¿Por qué? Imagínense que tenemos un auditorio que está siendo iluminado por una gran fuente de iluminación. Ese único foco va a generar una gran potencia y la distribución de la luz en el auditorio no va a ser uniforme. Si reemplazamos ese único foco por muchos bombillos LED, lo que vamos a tener es una distribución mucho más uniforme de la iluminación y niveles de potencia generados en cada uno de esos bombillitos mucho menores y mejor distribuidos en el espacio. Adicionalmente, cuando un teléfono móvil tiene una estación base cercana, tiene que elevar menos la potencia para poder comunicarse con esa estación base. Eso hace que el nivel de potencia emitido por el celular baje y como nos estamos dando cuenta, estos equipos son los que generan ese mayor porcentaje de potencia. Fabián, yo creo que esa es una de las revelaciones más importantes de ese tema, porque la gente cree que a más antenas, peor afectación, cuando es todo lo contrario. Y discúlpame, debo recordarte que te quedan 2 minutos sí. de presentación. Digamos que, como tú lo mencionas, ese era el mensaje, digamos, clave que yo quería traer mediante esta charla. Con eso solo me resta contarles pues que en Colombia ya hay regulación respecto al cumplimiento de niveles, que hemos adoptado los niveles mediante la resolución 774 de 2018. La ANE adoptó los niveles recomendados internacionalmente y reconocidos como seguros para la salud por la Organización Mundial de la Salud y presentarles pues el sistema de monitoreo del que les hablé, que está conformado por 69 sensores ubicados en las principales ciudades básicamente del país y adicionalmente tenemos sistemas de monitoreo portátiles mediante los cuales nosotros realizamos también campañas de medición para asegurarnos que se estén cumpliendo con esos niveles.
Con esto, No, Fabián, muy buena tu charla. Yo creo que esto le empieza a dar al menos elementos a las personas que nos acompañan para que cuando escuchen estas noticias falsas, cuando un familiar les diga que es que no, a mí me va a quemar esta antena que me están poniendo aquí en una casa de un vecino, pusieron una torre y eso nos va a quemar a todos, entiendan que definitivamente no existe ese riesgo, que incluso la normativa en Colombia, como bien lo estaba mostrando en una diapositiva, está muy por debajo del umbral, incluso recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que eso fue un tema muy revelador en una consulta, pues que afortunadamente tengo yo la posibilidad de tener amistades como tú, con Miguel Felipe, que son miembros del equipo técnico de la Agencia Nacional del Espectro, y una amiga me hacía la pregunta y él fue el que me explicó con toda la paciencia cómo era que eso definitivamente así estuviera uno pegado a la antena, no tenía nunca esa posibilidad de afectación. Así que, Fabián, de nuevo, muchas gracias por habernos dado esta presentación tan clara. Yo creo que fue clara, contundente, no usó un lenguaje técnico. Creo que fue para todos muy reveladora y de verdad te agradecemos mucho haber estado en